Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. ¿No me ven? A ver, ¿por qué no se bajan un cachito que ellos de atrás me quieren ver? No sé, ya me tienen de memoria, muchachos. Soy la misma de siempre. Más vieja. Soy más vieja. Vamos, vamos allá que nos vemos. Los quiero mucho a todos y a todas. Gracias, gracias. Hoy venía pensando que hace 45 años que vine por primera vez a Las Flores. Estaba, para un cacho que me... Ahí estamos. ¿Todos contentos? A ver, para allá también. Los angelitos no tenemos espalda, así que no se hagan problemas. Bien. La verdad que... Ahí están las cámaras ahí, yo siempre dando vuelta a todo, pero ahí estamos bien todos. La gente, las cámaras, bien. Hay que articular todo, si no, no sirve, ¿eh? Para ustedes solo nunca. Hace exactamente 45 años, ayer estaba leyendo el discurso de Néstor la primera vez que vino acá a Las Flores, que fue en el 2004, si mal no recuerdo. Y él hablaba de que la primera vez que vinimos en marzo. Y yo me acordaba de que no. Hoy le dije a Gladys, nosotros no vinimos en marzo la primera vez acá. No. Vinimos en febrero porque aprovechamos el feriado largo de los carnavales, antes de que pues la dictadura lo sacó y nosotros volvimos a restituir. Pero exactamente, entre las tantas cosas que nos robaron y nos quitaron, ¿no? Y me acuerdo que con Néstor, con Carlos, con Gladys, decidimos venirnos ese fin de semana largo acá a Las Flores. Yo no conocía Las Flores, Néstor tampoco. Y me acuerdo que, bueno, nos alojamos en la casa de los papás de Carlos o tuyos, Gladys, tuyo, tu mamá, en la casa de la mamá de Gladys. Y recuerdo a la abuela, todavía no existía en la Argentina esta cosa de la comida orgánica, hoy tan top, ¿no? Bueno, la abuela de Gladys ya sabía de pollos orgánicos porque agarró 2 pollos del gallinero que tenía en el fondo de la casa y me acuerdo que los comimos al horno, pollos orgánicos, acá en Las Flores. Y después me acuerdo, bueno, todo lo que vino después, pero fue la segunda vez, porque siempre uno tiene, o por lo menos a mí me pasa, que voy midiendo la historia junto con mi vida y cómo fue la historia de ese país de los últimos 40 o 50 años, que por esas cosas de la vida coincide con la vida de Néstor y con la mía. Y la última vez que vine aquí va a ser en agosto de ahora, 10 años. ¿Y por qué recuerdo esto? ¿Y qué tiene que ver con el 24 de marzo? Mucho, miren. Cuando vine como presidenta, aquella vez había venido como una joven peronista, 4 peronistas jóvenes, de aquellos que tuvieron mucho que ver en el retorno de Perón a la patria, para que nadie se confunda. Para que nadie se confunda ni se olvide. Y entonces, la segunda vez vine como presidenta, no había podido acompañarlo a Néstor en aquella oportunidad porque no sé por qué razón había viajado al exterior, seguramente a dar alguna charla, yo era senadora. Y vine como presidenta. Lo recuerdo muy bien porque vine al Parque Industrial de Las Flores. El Parque Industrial que habíamos inaugurado nosotros, porque hasta que nosotros no llegamos, hasta que Néstor no llegó al gobierno en el 2003, no había parque industrial en Las Flores. Nosotros lo inauguramos, ¿no es cierto, intendente? Y me acuerdo también que me dijeron en aquel momento que de las 500 cuadras que en ese entonces tenía la ciudad desde su fundación,
escuchen, escuchen, de las 500 cuadras que tenía la ciudad de acá de Las Flores, a ese agosto del 2011, 200 habían sido pavimentadas del 2003 al 2011. Increíble, son números. Y vine porque teníamos un acto en el Parque Industrial, el mejor lugar que puede ir un gobernante. Inaugurar fábricas o llevar préstamos a fábricas. Veníamos a la fábrica Converse y a entregar un préstamo del Bicentenario. Préstamo del Bicentenario. Eran préstamos a tasas negativas que dábamos a las grandes empresas nacionales. Era una empresa brasilera a la que le dimos el crédito. Sustitución de importaciones, me apunta acá el intendente. Claro, ¿cómo era eso? Hasta el 2008, Converse importaba las zapatillas. A partir del 2008, empezaron a fabricarla aquí. ¿Cómo? Bueno, nuestra ministra de Industria, Débora Giorgi, con una sonrisa muy cordial, siempre le decía a los industriales que tenían que dejar la importación y producir en el país. Ella sonreía con dulzura y cordialidad, como corresponde, y el gobierno tomaba las medidas políticas y recurría a los instrumentos que hay que recurrir cuando hay que fomentar el trabajo y la producción nacional. Muchas veces nos acusan de intervencionistas porque queremos dirigir. No, no es que queremos dirigir, queremos producir y generar trabajo para los argentinos. De eso se trataba esa visita. Y venía con un préstamo de 10 millones de pesos. Yo decía, uy, qué poco, dije yo cuando releía un poco lo que había dicho en aquella oportunidad. Pero claro, el dólar estaba a 4.20 en la Argentina. Y veníamos a entregar 10 millones de pesos, prácticamente 10 millones de dólares para aumentar la producción. Y así empezó en el 2003 lo que yo digo que fue, tal vez junto a la desaparición, junto a las ausencias de miles y miles de argentinos, algo que tal vez no se aborda demasiado, porque fue tal el dolor que produjeron con las muertes, con las torturas, con los exilios, con las desapariciones, que tal vez no pasa tan advertido lo que habían venido a hacer y que necesitaron de la desaparición, de la tortura, de la cárcel, del exilio, para imponer un modelo económico. Porque esto es lo verdaderamente profundo y definitivo que abordaron. El drama, la tragedia de las madres, de las abuelas, de los hijos, de los nietos, colocó el foco internacional naturalmente en la violación de los derechos humanos. Pero realmente lo que se modificó en la Argentina fue una matriz de producción económica y fundamentalmente un sentido común de nosotros los argentinos y las argentinas. Miren, en los años 70, en 1975, 74, yo era una estudiante universitaria, como lo era Néstor también. Hijos de hogares de clase media, el padre de Néstor, tesorero del Correo, de una familia tradicional del sur, mi padre, que había empezado como trabajador en una empresa de colectivos, terminó siendo socio, propietario. Pudimos comprar un auto, tener una casa, ropa, estudios, sus 2 hijas en la universidad. Era la Argentina de la movilidad. En mi casa, y estoy seguro que los que tienen mi edad van a coincidir conmigo, no se hablaba de cosas que luego pasaron a ser para todos nosotros inclusive charla corriente. ¿Alguien recuerda, de los que tienen mi edad, que en nuestras casas se hablara del dólar, se hablara de los plazos fijos? No, el tema era si la plata alcanzaba
cuándo tenía que ahorrar para comprar la casa, o tener el auto, o cambiar el auto. Esta era la Argentina donde el ascenso y la vida de la gente transcurría en el trabajo y en la producción. Puede parecer retórico, pero no es retórico, es absolutamente pragmático. Cuando vos en tu casa, desde la noche a la mañana, sentís que hay que ir a laburar a tal hora porque de esa manera progresás, ascendés, ganás más plata. Cuando escuchás que hay que ir a la universidad porque de esa manera tenés un título y podés progresar y demás, eso se traducía en los hogares de millones y millones de todos los argentinos y las argentinas, salvo en algún lugar privilegiado, donde fueran dueños de bancos. En realidad, esto era así. Y fíjense ustedes que nuestras discusiones, inclusive de militantes políticos, no hacían referencia a las cuestiones que hoy tenemos que discutir en cualquier programa de televisión ante cualquier intervención, que el dólar, que esto, que la restricción externa. No había eso, era una Argentina de trabajo y producción. Eso es lo que vinieron a cambiar definitivamente el 24 de marzo de 1976. Es cierto que con las políticas de memoria, verdad y justicia, y también con la decisión del presidente Alfonsín del juicio a las juntas, se castigaron a los que violaron los derechos humanos, esto es, al rol que cumplieran y que cumplían en todo el continente y en nuestro país desde 1930 las Fuerzas Armadas. Pero a los que los instigaron, a los que los apoyaron, a los que los empujaron a hacer lo que hicieron, a esos no les pasó nada, nunca. Es más, cuando terminó la dictadura militar, terminaron más ricos que cuando había empezado, porque además nos dejaron a los argentinos y a las argentinas el regalo de la estatización de la deuda externa. Sí, entre ellos la familia y el grupo económico de ya sabemos quién. ¿O no sabemos acaso? O los argentinos que se quejan del endeudamiento, ¿no saben que tuvieron un presidente que tuvo la suerte, su familia, de que la deuda multimillonaria que habían contraído durante la dictadura la terminaron estatizando? ¡Qué paradoja! Ellos están en contra del Estado. Ellos están en contra de las intervenciones. Sin embargo, se hicieron bien los otarios cuando la deuda de ellos la tuvimos que pagar todos los argentinos. Y después de esa deuda monumental, la más grande de todos los periodos políticos, salvo la que se contrajo ahora en los últimos 4 años del 2015. Fíjense qué cosas, qué dos extremos. Aquellos fueron los que irrumpieron contra un gobierno constitucional y generaron una deuda externa superior a los 40.000 millones de dólares. Y los que los habían instigado llegaron al gobierno por primera vez con el voto popular y generaron más deuda aún todavía de la que se había hecho en aquella etapa histórica. ¿Por qué cuento estas cosas? Porque además de recordar a los desaparecidos y desaparecidas, además de recordar a los torturados y a las torturadas, debemos hacer un ejercicio docente, porque no hay mejor homenaje para todos ellos y para todas ellas que ayudar a desentrañar
el sentido común que le han instalado a la gente durante tantos años en sus cabezas. Y hoy leía, me sorprendió un titular, el titular de el diario, ¿cómo se llama? Porteño, no, el Clarín, ¿quién va a ser? Me extraña, Araña. Me extraña, Araña. Terrible titular sobre la desclasificación de documentos del Departamento de Estado acerca no solo del conocimiento por parte de Estados Unidos de la inminencia del golpe militar allá por 1976, sino también de la complacencia. Es interesante leer el artículo de hoy. Más interesante sería poder tener los documentos a mano, que seguramente se podrá acceder si alguien tiene acceso a los archivos, porque ayuda también a entender muchas cosas que también nos pasaron después de la dictadura o durante la dictadura y que nos están pasando ahora. Esto del sentido común. Cuando nosotros vinimos acá a Las Flores en el año 2011, estábamos intentando y poniendo en marcha un modelo de vuelta de producción y trabajo nacionales. No por nada el Banco Mundial informa ya por noviembre del año 2012, casi terminando el primer año de mi segundo mandato, que durante la última década, o sea, del 2012, 10 años para atrás, habíamos duplicado la clase media en la Argentina. Habíamos duplicado la clase media en la Argentina. Lo mismo que hizo aquel peronismo que transformó a los trabajadores a partir de los derechos y de salarios también en clase media argentina, con la producción, con el trabajo, con la defensa de los intereses. Y decía yo, recordando los últimos 4 años y lo que nos está pasando ahora también, y esta cosa de el sentido común de los argentinos, ¿no? ¿Quién diría que en medio de esta pandemia atroz que conmueve a la humanidad y que nos ha roto todos los esquemas y modelos que podíamos tener para gestionar el Estado, ¿quién diría que las únicas vacunas con las que contamos hoy son vacunas rusas y chinas? Qué cosa, ¿no? Qué cosa, porque toda la vida dijeron que nosotros estábamos, cuando hablo de nosotros, hablo de lo que fue la gestión del 2003 al 2015, los reproches que se nos hacía, que estábamos cerrados al mundo, que no teníamos ninguna conexión. Mi madre, más allá de la excelente gestión que han tenido funcionarias como la licenciada Nicolini, actual funcionaria en la gestión de las vacunas rusas, creo que a nadie se le escapa, tanto a los que nos quieren como a los que no nos quieren tanto o a los que no nos quieren nada, que fue precisamente la articulación de una Argentina con una visión multilateralista en materia exterior, que pudimos contar con las vacunas que nos suministró y nos vendió la Federación Rusa y la que nos está vendiendo la República Popular de China. Y, ojo, yo no tengo ningún, porque van a decir seguramente, Cristina, consejo ideológico, ideologizada, no. Esto no es ideología. Miren, Néstor y yo de vacaciones a Beijing y a Moscú no nos fuimos nunca. ¿Saben dónde íbamos de vacaciones, Néstor Kirchner, nuestros hijos y yo? A Nueva York. Muy bien, señor, se ve que leyó el libro. Muy bien, muy bien. A Nueva York y a Orlando. Sí, a Disney World, a Néstor le encantaba. ¿Saben qué? Le encantaba, disfrutaba como un chico en Disney World. Si no tenemos problema con los Estados Unidos, no tenemos anteojeras ideológicas.
Muchachos, muchachas, déjense de joder con esto de que los comunistas y todo. ¿De dónde? ¿De dónde? Lo que pasa es que nunca confundimos nuestros gustos y preferencias personales con los intereses nacionales como hacen otros. ¡Ojo! ¡Ojo! Aunque me guste Nueva York, yo sé cómo tengo que defender los intereses de la República Argentina acá. ¡Ojo! ¡Ojo! Son dos cosas que no tienen que ver. No confundan el durazno con la pelusa. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Entonces, digo yo, a esos que se declaran del mundo libre y republicanos, y los 4 de julio van a la embajada a festejar la independencia de Estados Unidos, claro. Alguna vestida de vaquera, inclusive, parece Jessie, pero no, Jessie, la de Toy Story 4 es mucho más simpática. Sí, no, tengo la Jessie, la tiene mi nieta y nada que ver. Este es un mamarracho al lado de eso. No, olvídense. Aparte Jessie es la original. ¿Qué es la ventaja? ¿Qué es la ventaja del original? Ya lo decía Dostoyevski, pinta todo el día y serás universal. Disfrazarnos nosotros de vaquero no nos queda bien. No nos queda bien. Somos otra cosa. Entonces digo yo, ¿por qué no aprovechan? Porque además de la pandemia, antes hubo otra pandemia. No solamente los 4 años de endeudamiento brutal, sino además haber permitido nuevamente que el Fondo Monetario Internacional retornara a la República Argentina con una deuda de la que no se tiene memoria, ni en la Argentina ni en la historia del fondo. Y digo, ya que tienen tan... ¿por qué no podríamos reclamarle o pedirle, solicitarle con dulzura, con toda la dulzura, el cariño del mundo, que es hora de que nos hagan algún gestito, algún hito, digo yo, porque entre que bancaron el golpe del 24 de marzo que nos hizo pomada, entre que bancaron a los ingleses en la guerra de las Malvinas, porque además de la peste, las tuvimos todas acá en Argentina, hasta en la guerra. Y en la guerra, que es lo peor que le puede pasar junto a la peste a una sociedad, tampoco estuvieron del lado nuestro. Estuvieron del lado de lo que era el enemigo de la Argentina, por la que murieron soldados, suboficiales y oficiales argentinos. Y por si todo fuera poco, fueron centrales a la hora de que el Fondo Monetario Internacional violara todos los artículos de su estatuto. Fueron fundamentales porque ningún otro país que tiene silla en el fondo quería acceder a un préstamo de esa magnitud y lo consiguieron por el apoyo de los Estados Unidos. Está bien que era otro gobierno, no era el del presidente Biden, no, pero bueno, con ese criterio tampoco este gobierno es el que contrajo la deuda, fue Macri, así que ese criterio no es aplicable, porque si no es aplicable para uno, tenemos que acostumbrarnos a eso, a que la regla que me aplicás es la que tenés que tener vos también, porque si no es todo muy desigual, es todo muy injusto. Y fíjense que no estamos diciendo de no pagar, no. ¿Qué vamos a decir de no pagar si nuestro espacio político fue el único espacio que nunca endeudó a la Argentina y pagó las deudas de todos los otros gobiernos, de todos? Entonces, digo, deberíamos hacer todos un esfuercito, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición. Es más, si fueran de la oposición, que son los que contrajeron todo el endeudamiento del préstamo del Fondo Monetario Internacional, son los que más deberían colaborar, insistir para que nos den mayor plazo y mucha menor tasa de interés
que la que el fondo quiere aplicarle a la reestructuración que otros contrajeron y que todos sabemos, todos y todas, que en los plazos y con las tasas que se pretenden, no solamente es inaceptable, que podría ser una actitud subjetiva. Bueno, no lo acepto, no es un problema de subjetividades, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo. Entonces creo que este 24 de marzo debe ayudarnos a reflexionar sobre la necesidad imperiosa de volver a retomar un modelo de producción y de empleo. Es cierto que las dificultades son inéditas, impensables y por momentos inmanejables, como resulta estar siendo la pandemia en todo el mundo. Pero esto requiere un altísimo grado de responsabilidad, no solo de quienes gobiernan, no solo de quienes están al frente de intendencias, gobernaciones, presidencias o bancas por el oficialismo, también y fundamentalmente de la oposición, porque también quiero recordar, para finalizar, que cuando hubo momentos difíciles en el país, y lo recuerdo muy bien, allá por el año 87, apenas transcurridos 3 o 4 años de que había finalizado la dictadura después de la tragedia de Malvinas, hubo rebelión militar una vez más. Y ningún hombre, ninguna mujer de este tan denostado peronismo por parte de republicanos y republicanas estuvo al lado del presidente constitucional sosteniendo a la democracia. ¿Qué es lo que se debe hacer? Este es el momento también de que todos los argentinos y todas las argentinas, inclusive les voy a decir más allá de los posicionamientos ideológicos legítimos, además al que cada ciudadano tiene derecho a escribir a un movimiento de izquierda, de derecha, del centro, peronismo, lo que quiera, pero fundamentalmente entender que como no seamos capaces desde los partidos políticos, porque son los partidos políticos los que van a elecciones y tienen las responsabilidades institucionales en el Estado, si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales, como es el endeudamiento externo y la economía bimonetaria, de la que ya me habrán escuchado o por lo menos leído al respecto, va a ser muy difícil gobernar la Argentina, si no imposible tal vez. Nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad histórica de lo que siempre hemos creído y pensado. Reitero, hoy hace 45 años que vine y conocí Las Flores como una militante política muy joven. Y pienso de este país y de lo que hay que hacer con el país exactamente lo mismo. Y que nadie se confunda mañana, porque yo me había definido por Perón. Mi compañero Néstor Kirchner también, y Carlos y Gladys, más tarde también habían advertido que era necesario fortalecer a quien se manifestaba como líder de los argentinos. Se trata de eso nada más, de que la memoria, la verdad y la justicia no sean solo patrimonio de los organismos de derechos humanos, de las abuelas o de las madres, sino de todos, entendiendo a esa memoria de lo que nos pasó, a esa verdad de lo que tenemos que hacer y a esa justicia para que puedan vivir mejor millones y millones de argentinas que se han caído
y que es necesario volver a recuperar. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, señora Presidenta de la Nación. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.